Revelado, el profesor que transformó su vida y hacía latir su corazón por primera vez. Javier miraba a su alrededor de la vieja biblioteca del pueblo, el lugar donde nació su amor por los libros y la investigación. Los estantes polvorientos atesoraban historias que lo transportaban a otros mundos, pero hoy, esos mundos no podían distraerlo de la tormenta que se desataba en su interior. A sus 35 años, frente al doctor Morales, su mentor y la figura que siempre lo había inspirado, todos sus sueños parecían estar colgando de un hilo. La propuesta de colaboración brillaba como un faro en medio de la niebla de su conformismo, pero al mismo tiempo, la noticia del escándalo de corrupción en la universidad lo envolvía en un dilema desgarrador. El corazón se le encogía ante la idea de traicionar a un hombre que le enseñó el valor del conocimiento. ¿Podría hacerle esto a alguien que confió en mí? Se preguntaba mientras su mente divagaba entre sus deseos de justicia y su deseo de avanzar. Las risas y sacrificios que llenaron su hogar familiar resonaban en su cabeza, recordándole que en la vida, el verdadero valor se medía en los sacrificios que uno estaba dispuesto a hacer. Pero sacrificar su oportunidad más brillante por la verdad. Esa pregunta lo mantenía despierto cada noche. Mientras contemplaba el horizonte estrellado desde la terraza de su modesto hogar, una mezcla de angustia y determinación le calaba hasta los huesos. La respiración irregular y el nudo en su estómago lo llevaban a repetirle a sí mismo, ¿y si esto es un error? El miedo a perder su trabajo, a desilusionar a su familia y a enfrentarse al desprecio de una comunidad que tanto lo respetaba lo mantenía paralizado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con cada palabra que escribía en esas notas, sintió como si fuera un paso hacia la verdad. Su mano temblaba, no solo por el miedo, sino por la adrenalina que corría por sus venas. Había algo en esa decisión que lo hacía sentir vivo, como si su corazón realmente pudiera latir de nuevo, pero la sombra del doctor Morales se interponía constantemente en esa luz. ¿Era el hombre que él admiraba realmente digno de su confianza? La posibilidad de que la corrupción manchara su sueño lo inquietaba. ¿Podía acaso ser cómplice por su propio anhelo de reconocimiento? Un mensaje en su teléfono rompió su trance. El doctor Morales le había enviado una cita para una reunión inesperada. La ansiedad lo invadió, como un torrente de agua helada que drenaba su energía. Sabía que en ese encuentro podría perderlo todo, tal vez, ganar la claridad que tanto anhelaba. La decisión pesaba como una roca en su pecho, y con cada latido, el ruido en su mente crecía. Se sentía atrapado entre la lealtad y la necesidad de seguir su propio camino. Con el nudo en la garganta, Javier se dio cuenta de que su vida estaba en una encrucijada. Esa noche, tras el mensaje, todo apuntaba a que su vida, hasta ahora monótona, podía cambiar radicalmente. Se preguntaba, en la intimidad de su dolor y deseo, ¿está listo para enfrentar lo que sea necesario para hacer latir su corazón por primera vez? La respuesta seguía siendo un eco interminable en su mente, mientras su futuro pendía de un hilo. Javier se despertó antes del amanecer, el sonido del despertador resonando como un eco de su inquietud. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos, pero ahora, un foco de claridad empezaba a abrirse pasito a pasito. Sabía que debía prepararse para la reunión con el doctor Morales, pero no podía despejar la sombra de duda que lo perseguía. Su futuro estaba directamente atado a esa conversación, y eso lo hacía sentir más vulnerable que nunca. Mientras se cepillaba los dientes, se contempló en el espejo. Más que un simple reflejo, vio un hombre en conflicto, un hombre decidido a tomar el control de su destino pese a la incertidumbre que lo rodeaba. Con cada trago de café, su mente comenzó a estructurarse, delineando lo que era realmente importante. La verdad, aunque dolorosa, debía prevalecer. Pero, ¿a qué costo? Al llegar a la universidad, el bullicio habitual contrastaba con la tormenta interna que vivía. Se cruzó con colegas que intercambiaban sonrisas y conversaciones ligeras, como si nada se estuviera desmoronando a su alrededor. De repente, las risas se sentían ajenas y lejanas, la vida se intensificó a su alrededor, y Javier sintió una presión que lo hacía querer gritar. Se encontró en el camino hacia la oficina del doctor Morales, un acto que ahora parecía un laberinto en lugar de una ruta directa. La oficina del doctor Morales siempre había sido un refugio para él, pero hoy se sintió como un juicio inminente. Entró y se encontró con su mentor detrás de un escritorio abarrotado de libros y papeles. La familiaridad de ese entorno le dio una pizca de consuelo, sin embargo,
la mirada del doctor Morales era un enigma que provocaba más temor que confianza. Javier, me alegra que estés aquí. He sentido que nos hace falta conversar, dijo el doctor Morales. Su tono indicaba tanto entendimiento como preocupación. Las palabras fueron un disparo en el pecho de Javier. Sabía que la conversación no iba a ser fácil. Sin embargo, en vez de caer en la pasividad, decidió abordar el tema con franqueza. He estado oyendo rumores sobre la universidad, y me preocupa lo que eso implica para todos nosotros. Quiero saber la verdad. Al pronunciar esas palabras, sintió un cambio dentro de sí. Se liberaba de las cadenas del temor y volvía a encontrarse. Aunque su voz temblaba ligeramente, la determinación aparecía en su rostro. El doctor Morales lo miró a los ojos, y en aquel instante, Javier entendió que la conversación no solo trataba de declarar su intención, sino de entender su propia posición en este escabroso juego. Javier, hay cosas que pueden ser complicadas de explicar, comenzó el profesor, su voz cargada de tensión. Es más fácil cerrar la puerta a lo que no quieres ver, añadió, mientras sus ojos revelaban una mezcla de preocupación y tristeza. Esa revelación fue como un candado que se abría. Javier identificó que, a lo largo de su carrera, había eludido confrontaciones incómodas, optando por la seguridad de lo conocido en lugar de arriesgarse a perderlo todo. Pero ahora, enfrentarse a Morales en ese preciso instante sería una prueba que redefiniría su carácter. La inquietud se intensificó en su interior, pero en medio del caos, surgía una chispa de coraje. Ya no estaba dispuesto a permitir que el miedo lo paralizara. La pregunta, entonces, era clara, estaba preparado para descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Mientras el doctor Morales empezaba a hablar, la sala se llenó de frases que, aunque enredadas, parecían tejer los hilos de una historia oculta. Las revelaciones comenzaron a emerger, y con cada una, Javier comprendía que el desafío apenas comenzaba. La lealtad, la verdad y el futuro que había deseado se hallaban al borde de un precipicio. El momento de la verdad había llegado, y apenas se sentía capaz de respirar. Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba y hacer las elecciones necesarias para transformar su vida, o quedaría atrapado en las garras de un pasado que no le pertenecía. Mientras las palabras del doctor Morales lo envolvían, Javier supo que una decisión crucial estaba a punto de formarse en su interior. Las palabras del doctor Morales fluyeron como un torrente, revelando un panorama complicado. La universidad estaba atravesando problemas financieros graves, lo que amenazaba con dejar a muchos docentes en la cuerda floja, incluido el mismo Morales. La presión para recortar gastos caía como un manto pesado sobre las cabezas de todos. Javier sintió un nudo en el estómago, había sentido que algo no marchaba bien, pero nunca imaginó que la amenaza fuera tan directa y certera. Javier, algunas decisiones duras se tomarán. Lo que se busca es eficiencia, pero no se puede perder el rigor académico, continuó el doctor Morales. Las palabras se posaron en el aire como una nube oscura. Javier estaba atrapado entre la sensación de miedo y la necesidad de actuar. Se encontraba en un cruce vital, y sabía que debía elegir. Respiró hondo. Doctor Morales, ¿qué puedo hacer? Si esto solo irá en aumento, la comunidad académica debe unirse. No sé cómo, pero debemos intentar salvar lo que tenemos. Notó que su voz temblaba menos ahora, la preocupación se estaba transformando en un impulso de acción. El doctor Morales lo miró con sorpresa, como si un rayo de esperanza se abriera paso entre la incertidumbre. No todos tienen esa determinación, Javier. Hay quienes prefieren mantenerse al margen, pero veo que no eres uno de ellos. Esa validación resonó profundamente en él, reavivando una llama de ambición que había creído extinguida. Mientras hablaban, una idea comenzó a germinar en la mente de Javier. Si podía reunir a otros profesores y estudiantes dispuestos a luchar, tal vez podrían crear un espacio para discutir alternativas, plantear soluciones, y quizás, hasta mantener la esencia de la universidad intacta. Era un plan arriesgado, pero el solo hecho de pensarlo le daba más coraje. Voy a organizar una reunión. Estoy seguro de que hay más personas que piensan como yo. Necesitamos unir fuerzas, afirmó decididamente. La energía brotaba de él, como si un nuevo sentido de propósito se hubiera despertado. El doctor Morales hizo un gesto de aprobación, su semblante suavizándose. Eso es lo que se necesita, Javier. Pero ten cuidado. No todos verán este movimiento con buenos ojos. Algunos, probablemente, intentarán descarrilarlo. Esa advertencia colgó en el aire, dando un nuevo tinte a su determinación. Javier sabía que no sería fácil, tendría que cruzar espinas y armarse de estrategias. La idea de enfrentamientos no le agradaba,
pero la posibilidad de quedarse de brazos cruzados le resultaba aún menos tolerable. En su interior, se consolida una decisión que iría más allá de esa reunión. Este era solo el comienzo. Mientras abandonaba la oficina del doctor Morales, un nuevo fuego ardía en su pecho. Por primera vez, sentía que sus acciones podían tener un impacto real. No solo lucharía por su futuro profesional, sino también por el legado de su escuela y de sus colegas. Esa noche, mientras trazaba un plan en su cuaderno, Javier no pudo evitar cuestionarse cómo sus acciones repercutirían en su vida personal. Aquella lucha inevitablemente atraerá la atención, y eso podría cambiarlo todo: su relación con amigos, la percepción de sus colegas, la manera en que él mismo se veía. Pero, ¿podía darse el lujo de preocuparse por eso ahora? De pronto, un mensaje en su teléfono lo desconcertó. Era un aviso sobre una reunión sorpresa del consejo académico. Algo se fraguaba entre bastidores y la naturaleza de esa reunión lo inquietó. Tal vez su lucha no sería solo contra el tiempo y la economía, sino también contra fuerzas más oscuras que acechaban en el horizonte. El futuro se perfilaba incierto, pero había despertado en él un sentido de autoconfianza que no había sentido antes. Javier conocía el camino que estaba a punto de recorrer, una senda llena de riesgos y decisiones críticas que podrían definir su vida. Estaba listo para aceptar las repercusiones de su elección. Mientras las manecillas del reloj avanzaban, cada segundo se convertía en una cuenta atrás para lo inevitable. El día de la reunión del consejo académico llegó, y Javier se sintió atrapado entre la ansiedad y la expectación. La inquietud en su estómago era palpable, pero también había una chispa de emoción que le decía que estaba en el camino correcto. Mientras se dirigía a la sala donde tendría lugar el encuentro, repensó su propio papel en la institución. Hasta ese momento, siempre había sido un buen académico, un profesor respetado, pero nunca había asumido un rol de liderazgo. Al entrar, los murmullos de los asistentes se detuvieron repentinamente. Miradas curiosas se posaron sobre él, y sintió la presión de sus propias expectativas. ¿Qué diría? ¿Cómo podría transmitir el sentido de urgencia que había sentido la noche anterior? Se sentó, respiró hondo y escuchó las palabras de apertura del rector, que hablaban de la situación financiera con un tono sombrío. La nube de pesimismo que envolvía la sala era contagiosa. Cuando llegó su turno para hablar, Javier se levantó lentamente. Podía sentir como todos los ojos estaban sobre él, pero en lugar de dejarse intimidar, reunió su determinación. Observó a sus colegas y se dio cuenta de que estaban tan preocupados como él, buscando respuestas. Era el momento de romper el silencio. Necesitamos abordar esta situación de manera colectiva, comenzó, su voz resonando con firmeza. La universidad puede parecer un barco a la deriva, pero si unimos nuestras fuerzas, aún podemos redirigir su rumbo. Sus palabras fluyeron con convicción mientras describía su visión de un futuro compartido, resaltando la necesidad de priorizar no solo la eficiencia, sino también la calidad educativa. Mientras hablaba, sintió que algo se transformaba en él. Ya no era solo un profesor, estaba pasando a ser un defensor, un portavoz. Con cada frase, la ansiedad se convertía en propósito, el fervor que había sentido era palpable. Las miradas que antes transmitían escepticismo ahora contenían un destello de esperanza. Se dio cuenta de que el valor no siempre reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algún miembro del consejo interrumpiera con críticas mordaces. ¿Y cuál es su plan? Hacer reuniones y hablar no resolverá los problemas financieros, dijo un profesor mayor, sus palabras eran como un balde de agua fría. La sala se oscureció con el tono de desdén, y Javier sintió que su corazón se aceleraba. No obstante, aquel ataque lo reavivó. Mis palabras son solo el comienzo, replicó, con un aplomo que no sabía que poseía. Propongo formar grupos de trabajo. Cada departamento tiene potencial para generar propuestas innovadoras. Necesitamos salir de esta sala y trabajar juntos en soluciones prácticas. El ambiente cambió, la discusión tomó un aire nuevo. Javier aprovechó el momento y recordó la esencia del liderazgo: escuchar, inspirar y movilizar. En su interior, se gestaba un sentimiento de realización. Al final de la reunión, muchos colegas se acercaron a felicitarlo por su aporte, y los murmullos de aprobación empezaron a sustituir a la desconfianza. Sin embargo, la carga de la responsabilidad que ahora sentía era abrumadora. Las palabras del doctor Morales volvieron a su mente: no todos verán este movimiento con buenos ojos. Sabía que había encendido una llama, pero también que atraería atención indeseada. Más tarde, en la soledad de su oficina, Javier abrió su cuaderno y se sentó a escribir. No solo estaba diseñando propuestas, también estaba delineando un nuevo camino para sí mismo.
El conflicto interno que había enfrentado lo moldeaba, su voz se mostraba más firme y su convicción más fuerte. ¿Qué otros desafíos lo esperarían en su lucha por rescatar lo que amaba? Mientras reflexionaba, un nuevo mensaje llegó a su celular, interrumpiendo sus pensamientos. Era un aviso sobre una nueva reunión con el rector, que supuestamente convocaba a discutir los planes de Javier. La inquietud y la anticipación se entrelazaban en su interior. La ocasión no solo significaba el reconocimiento de su esfuerzo, sino un posible sabotaje a su iniciativa. La noche se adentraba, y Javier se sintió atrapado entre la posibilidad de un cambio real y el miedo a perder lo que había construido. Estaría listo para enfrentarse a quienes podrían desear que fracasara. El universo parecía concentrarse en el próximo paso. Cada decisión que tomara podría ser la clave de su transformación. Estaba en el umbral de algo grande, y la verdad era que todavía no sabía si podría cruzarlo. La reunión con el rector llegó más rápido de lo que Javier había esperado. Con cada segundo que pasaba, su mente se debatía entre el deseo de avanzar con sus propuestas y la incertidumbre sobre cómo serían recibidas. Ya no se trataba solo de él, había despertado las esperanzas de colegas que lo miraban bajo la nueva luz de un liderazgo incipiente, y aquello lo llenaba de responsabilidad. A medida que se sentó frente al rector, pudo notar la rigidez en su postura. La sala era pequeña, y la tensión era palpable. Javier respiró hondo para calmar su inquietud y centrarse en lo que realmente importaba, la oportunidad de ser un agente de cambio. El rector, con una mirada inquisitiva, comenzó a formular preguntas que ponían en duda no solo las propuestas de Javier, sino también su capacidad como líder. ¿Realmente crees que puedes unir a los departamentos? ¿Cómo piensas que van a responder aquellos que se han resistido a cualquier cambio durante años? La voz del rector era firme, pero en el fondo, Javier percibía un destello de curiosidad. Javier apenas tuvo tiempo para dudar. Las palabras fluyeron de sus labios de manera natural. Explicó su visión de un enfoque interdisciplinario que no solo podía reducir costos, sino también enriquecer la experiencia educativa. ¿Cuál sería el papel de cada departamento en esta nueva era? Habló de las competencias individuales que podrían florecer cuando se trabajara en conjunto. Sentía que por primera vez sus ideas resonaban, no solo con su propio ser, sino también con el rector. No se trata de simplemente reunir a las personas, se trata de empoderarlas, dijo Javier, sintiendo que se acercaba a un punto decisivo. Cada miembro tiene un talento que puede aportar. Si nos enfocamos en eso, en vez de en lo que no funciona, seremos imparables. Mientras hablaba, un cambio interno comenzaba a gestarse en Javier. Había esperado ser desafiado, y en lugar de desmoronarse, encontró una motivación renovada. Se dio cuenta de que esta experiencia no solo era una prueba de su fuerza, sino también un momento de descubrimiento personal. Pero esa claridad venía acompañada de un nuevo dilema, la posibilidad de que su propuesta provocara fricciones significativas con algunos de sus colegas. Al salir de la reunión, Javier se sintió ligero, como si el peso que había cargado por años estuviera siendo lentamente despojado. Había expuesto su vulnerabilidad, pero también su determinación. No había retrocedido ante el reto, en cambio, había comenzado a erigir un nuevo cimiento para su futuro. Sabía que debía prepararse para la reacción de quienes podrían verse amenazados por su energía renovada. Al regresar a su oficina, sus pensamientos estaban enredados en un torbellino de posibilidades. ¿Debería hablar con aquellos que habían mostrado descontento en el pasado, o era mejor esperar a que se manifestaran sus críticas? Era un momento clave que podía definir no solo su carrera, sino también su identidad como líder. La incertidumbre palpitaba en su pecho, cada acción debía ser calculada con precisión. Una vez más, la pregunta que había comenzado a latir en su interior resonó con fuerza: ¿quién era realmente Javier más allá de ser un profesor? No solo debía enfrentar a los demás, sino también a sí mismo. Tenía la fuerza necesaria para desafiar sus propios límites. Las decisiones que estaba a punto de tomar podrían acercarlo a su transformación o alejarlo de su verdadera esencia. Mientras escribía en su cuaderno, una nota de un colega cayó en su mesa. Era un mensaje inquietante de otro miembro clave del consejo académico que había expresado su descontento. No permitiremos que se rompa la tradición que nos define. Javier sintió que el desafío se intensificaba. Había llegado el momento de permanecer firme ante la adversidad, pero la sombra de una inminente confrontación lo acechaba. Podía abarcar esta dualidad de ser el arquitecto de un cambio y al mismo tiempo enfrentar la resistencia que ya se había hecho evidente. El camino estaba lleno de preguntas y Javier estaba listo para luchar no solo por sus ideas, sino por el concepto de quién podría llegar a ser. Javier se quedó mirando la nota olvidada sobre su escritorio, las palabras de su colega resonando en su mente como un tambor lejano.
¿Acaso ese miedo a lo desconocido había dejado huellas más profundas de lo que estaba dispuesto a aceptar? Su impulso inicial de transformación ahora se enfrentaba a la dura resistencia de aquellos que se aferraban a la tradición. Se sintió atrapado en una red de expectativas y miedos compartidos, donde cada hilo representaba una duda que podía deshacer su prosaico camino hacia el liderazgo. Decidió que no podía dejar que el temor de lo que no se debe hacer oscureciera la visión de lo que sí podía lograr. La confrontación con su colega se hacía inevitable, pero todavía había tiempo para prepararse. Al día siguiente, planificó reunirse con un grupo selecto de colegas que apoyaban su iniciativa. Sabía que necesitaría aliados, voces que resonaran junto a la suya para contrarrestar la resistencia. A medida que estructuraba su propuesta, un enfoque calculado empezó a tomar forma. No solo debía presentar su visión, también necesitaba crear un espacio donde otros pudieran imaginarse como partícipes activos de ese cambio. La siguiente mañana, Javier se encontraba frente a su pizarra blanca, desbordante de ideas. Con cada trazo, construía su narración, trazando un mapa que guiara a sus colegas hacia una nueva realidad. No se trata solo de una reestructuración, escribió con firmeza. Es la oportunidad de redescubrir el propósito de nuestra labor como educadores. Sentía la emoción vibrando en su interior mientras visualizaba las posibilidades de colaboración. En su mente, comenzaba a esbozar qué pasaría después de su reunión con el grupo. Habría preguntas, habrá resistencia, y sin duda, algunos se sentirían amenazados por la idea de perder privilegios establecidos. Sin embargo, estaba decidido a transformar ese momento de tensión en un espacio de diálogo abierto, donde se pudiera explorar el valor de cada opinión. Estas reflexiones lo llevaron a profundizar aún más en su propia identidad como líder. Comenzó a preguntarse, ¿qué es lo que verdaderamente valoraba en su vida profesional? La respuesta se le reveló a sí mismo: la conexión, el crecimiento y, sobre todo, la autenticidad. El día de la reunión con sus aliados llegó. Al final, estaría allí para escuchar, pero también para desafiar. Mientras se acomodaban en un semicírculo, sintió la energía compartida, una especie de electricidad en el aire que lo llenaba de confianza. La conversación comenzó leve, pero a medida que exploraban las ideas, Javier se dio cuenta de que cada uno de ellos tenía sus propios fantasmas y aspiraciones. No era solo el cambio institucional que se debatía, sino la posibilidad de redefinir su propia trayectoria profesional. Se sentó al borde de su silla, escuchando con atención las opiniones y preocupaciones de sus colegas. Sus dudas eran reales y válidas. Javier necesitaba un enfoque estratégico para canalizar esas inquietudes hacia su visión. Su mente trabajaba a toda velocidad, sintetizando información, buscando puntos de encuentro. Había aprendido a escuchar en lugar de solo hablar. Esa era su nueva superpotencia. Con el tiempo, las conversaciones comenzaron a girar hacia una posible colaboración. Javier se sentía elevarse, al observar la chispa de la innovación encenderse en sus compañeros. Su habilidad para liderar se volvía más que solo exponer ideas. Se trataba de crear un espacio donde todos pudieran ser escuchados y empoderados. No obstante, la sombra del desafío que había dejado de lado regresaba. La incertidumbre sobre cómo sus opositores responderían a la creciente aliado de su grupo latente lo inquietaba. La próxima reunión con el consejo académico prometía ser tumultuosa y esencial. La intersección de la adversidad y el apoyo comenzaba a definir su nuevo camino. En su mente emergió la pregunta crucial: ¿realmente podía combinar su deseo de cambio con la resistencia que ya se había manifestado? Se dio cuenta de que la única manera de forjar su nuevo destino sería enfrentar la confrontación directa, no solo con el rector, sino con aquellos que habían levantado barreras invisibles en su camino. Mientras el eco de esas dudas resonaba en su interior, un nuevo pensamiento emergió con fuerza: la transformación para mí comienza con el valor de enfrentar mi propia verdad. La ansiedad se mezclaba ahora con un nuevo tipo de adrenalina. Javier sabía que el momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina, y que un interludio de valentía era lo único que podía cambiar el resultado de su lucha. Su corazón latía con fuerza a medida que se acercaba el día. El verdadero desafío estaba por llegar, y con él, la gran posibilidad de desvelar lo que verdaderamente significaba ser un líder. Estaba listo para enfrentarse a la resistencia, y en el proceso, descubrir no solo su fuerza, sino también la de su comunidad. La línea era delgada, y el tiempo se acortaba. Javier se despertó con una sensación abrumadora, como si el aire en la habitación hubiera adquirido peso. La mañana prometía un encuentro crucial, uno que definía no solo su camino, sino su núcleo mismo como profesional. La imagen del rector y sus oponentes aparecía en su mente sin cesar, como un bucle interminable que hacía vibrar sus nervios. Se metió en la ducha, el agua fría agudizando sus sentidos,
Cada gota que caía era un recordatorio de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Mientras se vestía, revisó varias veces sus notas. Había pasado horas perfeccionando esos puntos claves, pero una parte de él se preguntaba si sería suficiente. ¿Era viable su visión en un entorno que había ignorado el cambio durante tanto tiempo? La posibilidad de ser descalificado antes de siquiera comenzar lo mantenía en vilo. Su corazón palpitaba con una mezcla de entusiasmo y miedo, similar al instante previo a un salto al vacío. Con cada movimiento, se recordaba a sí mismo por qué había llegado a este punto. Al llegar al campus, se encontró con su grupo de aliados en un café cercano. La habitual camaradería se vio reemplazada por el silencio tenso de la anticipación. Todos parecían absortos en sus pensamientos, sopesando el peso del momento. Javier se sintió impulsado a romper la barrera, así que, con voz firme, mencionó la importancia de escuchar y adoptar una postura compasiva, no solo en esa reunión, sino en su enfoque hacia la educación en general. A medida que sus colegas compartían sus expectativas, él se dio cuenta de que sus preocupaciones no eran solo sobre la estructura académica, sino sobre su propio papel en ese cambio. Cada relato reflejaba la lucha interna que todos enfrentaban, la búsqueda de autenticidad en un sistema que a menudo despreciaba la innovación. En ese instante, Javier entendió que su liderazgo no sería estar al frente, sino ser un catalizador que facilitaría ese diálogo crucial. Con el corazón en la garganta, entraron a la sala de reuniones del consejo académico. La atmósfera era densa, como si la polvorienta sala estuviera llena de historia y resistencia. Los rostros serios de sus colegas y la mirada inquisitiva del rector le hicieron tomar aire profundo, recordándose a sí mismo que estaba allí por una razón. Al comenzar su presentación, sintió que su cuerpo vibraba con cada palabra, estaba comprometido a mostrar su visión como no solo un cambio operativo, sino como un acto de valentía colectiva. A medida que expuso sus ideas, Javier notó cómo algunos rostros comenzaron a endurecerse. Le dispararon preguntas afiladas como cuchillos, intentando desestabilizar su argumento. Eso nunca ha funcionado aquí, ¿por qué arriesgar lo que ya está establecido? Se escucharon como ecos de un pasado que él quería trascender. Sin embargo, en lugar de desvanecerse en la presión, se mantuvo firme, adaptando su enfoque al tono de la sala. Cada crítica se convirtió en una oportunidad de clarificar y estructurar aún más su propuesta, desafiando la noción de que los cambios serían perjudiciales. En ese interludio de alteraciones emocionales encontró un nuevo sentido de claridad. Se dio cuenta de que la verdadera simbiosis entre la tradición y la innovación radicaba en el coraje de escuchar y validar las preocupaciones, sin dejarse llevar por el desánimo. La resistencia era un frente de batalla, pero una oportunidad de transformar la narrativa. Mientras la reunión se tornaba hacia un debate más amplio, Javier se armó de valor para hacer una propuesta audaz, un pilotaje para implementar sus ideas en un área específica, permitiendo que los resultados hablasen por sí mismos. La decisión final no se tomaría de inmediato, pero había sembrado la semilla del cambio. Sin embargo, el rector hizo una observación que perforó su sentido de seguridad. Las decisiones que tomemos definirán quiénes somos, no solo como institución, sino como personas. Esta frase quedó flotando en el aire como un conjuro que resonaría en la mente de Javier. La batalla no solo sería externa, ahora era consciente de la lucha que tenía que librar dentro de sí mismo. Mientras los murmullos de acuerdo y desacuerdo surgían a su alrededor, comprendió que el verdadero desafío radicaba en cómo se vería a sí mismo en el resultado de esa confrontación. Con su espíritu renovado y un nuevo sentido de propósito, se preparó para la próxima etapa. Estaba listo para enfrentar no solo la resistencia, sino también sus propias inseguridades mientras se adentraba en lo desconocido. Una revelación iluminó su mente. A veces, la mayor transformación ocurre dentro de uno mismo en el acto de enfrentar los miedos más profundos. La lucha por el liderazgo verdadero apenas comenzaba. Javier salió de la sala de reuniones con una mezcla de adrenalina y reflexión. Cada paso que daba en el pasillo resonaba con el eco de sus palabras, el recuerdo de la mirada desafiante del rector, y la convicción temblorosa que había empezado a acumular dentro de sí. Había plantado la semilla del cambio, pero ésta debía crecer en un terreno fértil, y ese terreno era su propia mente, donde las inseguridades y las dudas se alzaban como maleza. Se acomodó en su oficina, rodeado por libros que antes le brindaban consuelo. Hoy, esos textos representaban tanto su anhelo de conocimiento como las cadenas de su propia inacción. El ruido del campus se desvaneció en la distancia, dejando un silencio agridulce que intensificó sus pensamientos. Había sido suficientemente claro. Su mente revisaba cada argumento, cada respuesta a las interpelaciones que había enfrentado. La autocrítica lo consumía y la urgencia por validar su propuesta lo empujaba a buscar más, a indagar en si había abordado los aspectos más críticos. En esos momentos de introspección,
comprendió que el desafío no solo provenía de quienes se resistían al cambio, sino de la voz interior que se cuestionaba si estaba preparado. Javier tenía que enfrentar los ecos de su propia historia, un relato lleno de dudas y temores en el que, 25 años atrás, un joven lleno de sueños había comenzado su camino en la academia con entusiasmo y determinación, solo para encontrarse, con los años, en un sistema que parecía tener poca cabida para su innovación. Decidió transformar esa vulnerabilidad en fortaleza. Se propuso realizar una lista de los elementos que deseaba cambiar en el entorno académico, así como las razones que lo motivaban a hacerlo. Su escritura fluyó, con cada palabra reflejando pasión y deseo de contribuir a un ambiente vivo y progresista, uno donde la educación no solo se entendiera como una transferencia de conocimiento, sino como un impulso hacia el desarrollo integral de los estudiantes. A medida que avanzaba, la emoción lo bañó, empezó a vislumbrar un camino claro hacia adelante. Con una nueva visión, Javier comprendió que debía mostrarse vulnerable ante sus colegas. Comenzar un verdadero diálogo no podía hacerse a través de una máscara de autoridad, sino con la autenticidad de quien comparte miedos. Decidió convocar a una reunión informal, darle la vuelta a la narrativa. No se trataría de presentar un plan, sino de generar un espacio donde todos pudiesen compartir sus inquietudes sobre el futuro académico. No había tiempo que perder. Su propuesta sobre el pilotaje necesitaba de la colaboración de aquellos que en un principio habían sido críticos. Mientras se preparaba para esa conversación, un pensamiento inquietante pasó por su mente, ¿y si el resultado no era el esperado? Sin embargo, en lugar de paralizarse, eso se transformó en combustible. Si cada encuentro era una oportunidad de crecimiento, estaba dispuesto a escucharse a sí mismo y a sus compañeros. El verdadero cambio requería vulnerabilidad, el coraje de aceptar que los errores formaban parte del proceso. Finalmente, llegó el momento de convocar esa reunión. Al abrir el espacio, sintió que había dado un paso decisivo no solo hacia un cambio estructural, sino hacia un crecimiento personal profundo. A medida que sus colegas comenzaron a llegar, Javier se sintió más ligero. Había un aire de expectativa, una posibilidad de ver en sus dudas la chispa de la transformación. El primer diálogo fue un esquema improvisado de conexiones humanas, donde las opiniones fluían sin temor. Sin embargo, una voz se alzó con fuerza inesperada, rompiendo la atmósfera de camaradería. A veces, los líderes se encuentran más cómodos amplificando las voces de los que quieren escuchar, pero ¿y los que no? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, desnudando una realidad difícil de afrontar. ¿Estaba listo Javier para convertirse en el verdadero líder que aspiraba a ser, dispuesto a enfrentar no solo sus retos, sino también las sombras de las voces que callaban su propia búsqueda de aceptación? La presión se intensificó, y con ella, la urgencia de descubrir la verdad de su propio liderazgo. Sería capaz de escuchar, no solo los ecos de su voz, sino también los de aquellos que permanecían en un silencio temeroso. Javier se sentó al borde de su silla, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. La pregunta resonaba en su mente con una claridad punzante. Había pasado años evitando los silencios, enfocando su energía en aquellos que aplaudían sus ideas mientras ignoraba las voces que se sentían excluidas. Esa voz audaz había arrancado su máscara de seguridad, dejándolo expuesto sobre la frágil línea que separaba el liderazgo de la autoría moral. Decidió que esa reunión no sería un simple intercambio de opiniones. Era el escenario perfecto para una revelación. Calibró su respiración, pensando en cómo iba a guiar la conversación. Al mirar alrededor, se dio cuenta de que sus colegas estaban más ansiosos por ser escuchados que por criticarlo. Habían ellos una sed de diálogo, un deseo de una conexión más auténtica. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre los cambios que propongo, comenzó, sintiendo que la vulnerabilidad lo envolvía. Pero más allá de eso, me interesa saber cuáles son las barreras que sienten en nuestro entorno educativo. Las opiniones comenzaron a surgir, con algunos colegas compartiendo frustraciones que habían escondido por años. Comentarios sobre la rigidez del currículo, la falta de recursos, y el miedo a experimentar. A medida que avanzaba la conversación, Javier percibía que cada voz era un reflejo de su propia inquietud, una metáfora de las tensiones internas que reprimía. La sala se encendió con una energía renovada. Javier tomó notas rápidamente, ansioso por captar cada palabra, cada emoción. Una de sus colegas, Ana, expresó su deseo de involucrar de manera más activa a los estudiantes en la toma de decisiones, trayendo a la superficie un tema que Javier había pasado por alto, la falta de autenticidad en la participación estudiantil. Esa fue la chispa que lo iluminó, un recordatorio de que la transformación debía incluir a todos los involucrados, no solo como sujetos pasivos de un sistema rígido, sino como co-creadores. Al final de la reunión, sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había conseguido no solo dar espacio a sus colegas,
sino crear un sentido de comunidad alrededor de su visión. Era un momento de cierre en la sala, pero también un inicio, un ciclo de diálogo abierto que lo impulsaba hacia adelante, lleno de preguntas e inquietudes renovadas. Sin embargo, en su mente, la inquietante interrogante de la voz que había interrumpido la atmósfera amable persistía. En los días siguientes, Javier se sintió energizado, pero también abrumado por la carga de lo que había descubierto. Determinó que debía enfrentar no solo a sus colegas, sino también los temores que lo habían acompañado durante años. Decidió organizar sesiones donde cada miembro del departamento pudiera compartir sus frustraciones, no solo una vez, sino de manera sistémica. Era necesario abrir un diálogo que saliera del ámbito académico, que explorara las raíces de sus miedos y aspiraciones. Con esta nueva misión en mente, Javier comenzó a desarrollar un programa de talleres, pero no solo con el objetivo de capacitarlos en nuevas metodologías, sino como un espacio donde las voces menos escuchadas pudieran alzarse sin miedo al juicio. Sin embargo, a cada paso, se preguntaba si realmente estaba listo para jugar el papel que se había impuesto. Una tarde, mientras revisaba el material de los talleres, recibió un correo de un colega que había sido uno de sus críticos más vocales. El mensaje decía que quería reunirse con él para discutir su enfoque. Esa invitación lo llenó de ansiedad. Ya no se trataba solo de la opinión general, sino de alguien que había cuestionado su liderazgo abiertamente. ¿Estaba Javier preparado para la confrontación? Descubrir la esencia de su propio liderazgo requería aún más valentía de la que había demostrado hasta ahora. La sensación de incertidumbre profundizaba su deseo de desafiarse a sí mismo. ¿Y si esta reunión se volvía un campo de batalla en lugar de un diálogo constructivo? La inquietud sentada en su pecho era innegable. Sin embargo, en su interior, una voz resonaba con fuerza: el momento de la verdad había llegado. Javier se sentó frente a su escritorio, sintiendo la presión de la inminente reunión con su crítico. La ansiedad pulsaba en su pecho, pero esta vez, había algo diferente. Era una mezcla de incertidumbre y anticipación. Ya no se trataba simplemente de defender sus propuestas, sino de descubrir la esencia de su liderazgo en un contexto de oposición. Se preguntó si aquella confrontación podría ayudarlo a definir quién sería como líder y a qué tipo de educación aspiraba a contribuir. Al llegar el día de la reunión, Javier se preparó meticulosamente, revisando sus notas y anticipando posibles objeciones. Sin embargo, a medida que se acercaba a la reunión, se dio cuenta de que debía dejar de lado su necesidad de controlar la narrativa y estar abierto a las inquietudes genuinas que su colega pudiera tener. Cuando finalmente se sentaron, las palabras iniciales de su colega fueron directas y desafiantes. No entiendo cómo puedes proponerte un cambio cuando la mayoría de nosotros tenemos miedo de hablar, dijo con una mezcla de escepticismo y honestidad. Esa declaración fue como un golpe en el estómago, pero Javier sintió cómo su determinación se reafirmaba. En lugar de cerrarse, se sintió abierto a escuchar. Te escucho, y sé que es necesario abordar esos miedos, contestó, sintiendo que esas palabras creaban puentes en lugar de muros. Lo que busco es crear un espacio donde todos tengan voz, incluso los que sienten que sus opiniones no cuentan. Estoy aquí para comprender cómo podemos avanzar juntos. La conversación avanzó, y a medida que Javier permitía que su colega se expresara, vio cómo las máscaras comenzaron a caer. Hablaron sobre la cultura del miedo que había reinado en su entorno académico, el temor a ser criticados, a perder la posición. Javier, en su vulnerabilidad, compartió su propio viaje de autodescubrimiento, cómo había navegado por la inseguridad y cómo la transformación no solo era deseable, sino inevitable. Poco a poco, algo mágico sucedió. La rigurosidad del debate cambió. Lo que había comenzado como una confrontación se transformó en una colaboración. Javier se sintió liberado al poder ser honesto, lo que, a su vez, le permitió inspirar a su interlocutor a abrirse también. Finalmente, ambos reconocieron que el verdadero cambio no solo depende de ideas visionarias, sino de la capacidad de construir relaciones en el proceso. Al finalizar la reunión, Javier no solo se había ganado la opinión de su colega, sino que también había cimentado una conexión genuina. Entendió que ser un líder no significaba solo proponer nuevos caminos, sino, sobre todo, escuchar las preocupaciones de quienes lo rodeaban. Esa experiencia lo impulsó hacia un nuevo entusiasmo por sus talleres, ahora diseñados no solo para transmitir conocimientos, sino como plataformas de diálogo continuo. El tiempo pasó rápidamente y la atmósfera en la universidad comenzó a cambiar. Javier se dedicó a implementar sus talleres, y cada sesión se convirtió en un espacio de confianza donde las voces consideradas menores comenzaron a resonar. En la medida que cada miembro del departamento compartía sus historias y aspiraciones, Javier se dio cuenta de que estaba creando una comunidad activa y vibrante. Allí, el diálogo fue la chispa que encendió la llama del cambio.
El verdadero logro llegó cuando el rector, tras observar la evolución en el ambiente académico, decidió invitar a Javier a presentar sus ideas sobre un nuevo enfoque colaborativo en el Consejo Educativo. Este fue el momento crucial que demostró no solo que había comprensible apoyo entre sus colegas, sino también que su liderazgo había comenzado a ser reconocido más allá de su círculo inicial. Frente al Consejo, Javier compartió sus experiencias y la dinamización de la comunidad académica. Su mensaje no era solo sobre los cambios propuestos, era una celebración de las conexiones humanas y el papel crucial que cada miembro desempeñaba en la transformación educativa. Con pasión, expresó como el verdadero liderazgo radica en forjar lazos y no en imponer dictados, enfatizando que la educación debía ser un esfuerzo colaborativo. Al finalizar su presentación, la sala estalló en aplausos. Era el reconocimiento tangible no solo de su trabajo, sino también de su valentía para ser vulnerable. Javier estaba en un lugar donde su voz y sus acciones habían dejado de ser solo conceptos individuales, se habían convertido en el reflejo de una comunidad que aspiraba al cambio. Mirando al doctor Morales con gratitud, Javier se dio cuenta de su viaje. De un hombre atrapado entre la lealtad y el miedo, se había transformado en un líder que había enfrentado sus propios demonios y adoptado el coraje de mostrar su verdad. Al final, no solo había conquistado desafíos externos, sino también las inseguridades internas que lo habían mantenido reprimido. La transformación era ahora tangible. Javier no solo había capturado una esencia de confianza y competencia, sino que había establecido una nueva relación con su entorno profesional. La sensación de logro recorría su ser. Había aprendido que el liderazgo verdadero se basa en la capacidad de unir a otros, y con ese reconocimiento, supo que, por primera vez, su corazón latía con fuerza no solo por sus sueños, sino también por una comunidad que había ganado un nuevo sentido de pertenencia. Ahora, las puertas del futuro se abrieron ante Javier. Todo lo que había construido se sentía firmemente arraigado en una comunidad cohesiva y vibrante. Era el momento de avanzar sin miedo y explorar nuevas posibilidades. Había logrado más que un cambio en la institución, había llegado a la esencia de quien era, un líder apasionado que había encontrado su voz. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta aventura de superación personal. Sigan el canal ahora mismo y suscríbanse inminentemente para no perderse historias emotivas y transformadoras que pueden inspirar su propia transformación. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren estas historias que cambian vidas. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este emocionante final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Este es el momento de mostrar su apoyo y crecer juntos en esta travesía hacia el éxito personal.